Madison 111 presenta. Hola, soy Fernando Vallejo, soy director y productor. Cuando sea grande, toma uno. Bueno, pues cuando yo era niño, me gustaba muchísimo todo el tema artístico, la música, el teatro. Me acuerdo que mis papás me decían, bueno, no nada más de lo que mis papás me decían, sino también me acuerdo que cuando estaba bien chiquito, yo creo que tendría unos entre los 5 y los 7 años, que hacía como shows en mi casa. Hacía como obras de teatro y shows y haz de cuenta que yo era el director, el productor, el vestuarista, el del audio, porque pues yo ponía las canciones y yo decidía de qué se iba a tratar el show, etcétera. Y luego aparte pues yo era el protagonista. Y los hacía yo solo y luego también como que una vez con unos vecinitos también, como que los hice a todos hacer una obra y entonces desde chico como que me gustó mucho organizar y ser como muy proactivo en ese sentido, supongo. Y siempre tuve estas ganas como de hacer y crear y pues no sabía que se iba a convertir en eso, ¿no? En producir. Y la verdad es que estoy hoy en día cumpliendo lo que siempre quise hacer, supongo. Cuando entré al kinder, desde que entré al kinder me acuerdo que, cuando estaba en kinder en el colegio, me acuerdo que me metía, o más bien, creo que mi mamá era la que me metía como a todas las actividades escolares que tuvieran que ver con canto, con algo artístico, ¿no? Y luego en primaria me empecé a meter a las obras del colegio, que no eran musicales, sino eran obras que trataban de la Biblia y de Dios, y como de partes, había una de Navidad, había otra de Semana Santa, que era como de el Via Crucis y así, ¿no? Y después, secundaria igual, prepa, ya fue cuando me empezó a llamar mucho la atención todo el tema de los musicales y la música un poquito más. No sabía todavía si quería dedicarme a la música o si quería dedicarme a la actuación o a qué, ¿no? En ese entonces yo pensaba que cuando descubrí el teatro musical, yo pensaba que quería dedicarme a cantar y a actuar. Y no fue hasta que terminé prepa. Bueno, en prepa estuve en los musicales y en las cosas de la escuela, de la prepa. Y luego cuando me empecé a estudiar aquí en el TEC un semestre de leyes, y luego decidí irme a estudiar actuación, Performing Arts, en Los Ángeles, en el American Musical and Dramatic Academy. Y yo estaba súper seguro de que quería ser performer, ¿no? O sea, que quería cantar, bailar, actuar y estar en musicales. Y me gradué, regresé a Monterrey a estudiar otra carrera, que es comunicación, en el TEC. Y ahí estuve en difusión cultural, en donde tuve la oportunidad de hacer ensambles y musicales. Y después de ahí fue cuando decidí, o más bien el destino me llevó a querer ser productor y director. Me gustó más estar atrás de escena que estar en escena. Aunque también lo disfrutaba mucho y lo hice hasta hace un par de años, creo que disfruto mucho más estar en este lado de crear, producir, hacer, dirigir y hacer grandes producciones. Eso es lo que más me gusta. El primer acercamiento fue porque estaban haciendo por fuera de la prepa, más bien todavía en secundaria, un musical que se llamaba Hairspray. Pero ya habían iniciado con ese musical. No me acuerdo ni quién era. Era una compañía por afuera. Y ya habían empezado y yo como que sin saber me quería meter y ya quería ser el protagonista. Hasta que después de eso, ya en prepa, hicieron audiciones para el violinista en el tejado. Y hice audiciones. Empecé a tomar clases de canto, hice audiciones y me quedé. Hicimos el violinista en el tejado y luego suplí a una persona que tenía un personaje muy chico de ensamble en High School Musical de la Prepa Tech, y de ahí surgieron
todas, y luego ya en Los Ángeles hice bastantes workshops y bastantes producciones escolares chicas, y en el TEC, cuando regresé, hice Los Miserables, hice In the Heights como musicales, El Rey y Yo, y Mamma Mía, y los ensambles del TEC. A la hora de estudiar, ¿tuve dudas? Sí, tuve muchas. Mi abuelo era abogado y por alguna razón decidí entrar a leyes. Me gusta y creo que soy muy bueno litigando. Y me gusta mucho. De hecho, si tuviera que escoger estudiar otra carrera, hubiera sido leyes. Y ya, después de eso, me entró la cosa platicando con mi papá, y en varias pláticas me dijo, es tu oportunidad de irte, ¿no? Entonces decidí irme a estudiar. Yo estaba muy convencido de que eso era a lo que me quería dedicar, ¿no? O sea, yo estaba muy convencido de que me quería dedicar a cantar, a estar en shows, a bailar, a cantar, a actuar. Y ahí no tuve dudas. Luego regresé, y cuando regresé aquí al TEC tampoco tenía dudas de que quería ver un poquito más el lado de negocio y de las comunicaciones, ¿no? De cómo para poder, sabiendo y analizando el mercado en México, de lo que se puede hacer y no se puede hacer, quise abrirme un poquito a estudiar comunicación, que iba un poco, según yo, relacionado a lo que había estudiado, o más bien era algo artístico, o podía acercarse a algo artístico. Pero no, nunca tuve dudas más que al principio, que no sabía si estudiar, estaba entre leyes, merca o comunicación, y decidí por leyes al principio. Toma 2. Salí de la carrera y a los últimos semestres de la carrera estuve trabajando como PR de una cadena de hoteles aquí en Monterrey. Y después de eso, ahí me empecé a como conectar con mucha gente y conocer un poco de ese medio, ¿no? De las relaciones públicas, de la hotelería, de eventos, etc. Y organicé la inauguración de uno de los hoteles aquí en Monterrey, y me gustó mucho organizar y hacer eventos, ¿no? Entonces, desde ahí me salí a trabajar de ahí. Para graduarme, inicié una agencia que supuestamente empezó siendo una agencia de relaciones públicas y eventos. Y se me quitaron las ganas de hacer relaciones públicas y hacer más eventos. Entonces empecé a hacer más eventos, pero yo todos los eventos que organicé los quería hacer muy teatrales y muy artísticos, y tenía que haber performances, y tenía que haber algún cantante o un sax o algo que tuviera que ver con música o con algún tipo de performance artístico. Entonces, a raíz de eso, la agencia fue evolucionando a hacerse una empresa de entretenimiento, y actualmente es donde estamos, ¿no? En donde la empresa crea happenings, eventos que tengan que ver directamente con entretenimiento, con música, con teatro, con todo tipo de actividades artísticas. Mi primer producción, pues, supongo que lo puedo considerar como si fuera el hotel, porque ya estaba saliéndome del hotel y me aventé la inauguración. Pero la primera producción probablemente fue una fiesta de cumpleaños de un señor que iba a festejar 40 años. Y me contrató y le hicimos happenings como musicales. Y de ahí surgió lo que hacemos hoy en mi empresa, ¿no? O sea, de ahí surgió el querer crear experiencias y crear motivos musicales y actorales y teatrales alrededor de un evento con otro motivo. Pues lo que pasa es que siempre había querido apoyar el talento regio. Siempre para mí había sido yo siendo de Monterrey, siempre había querido tener esta apertura, y que en Monterrey existieran oportunidades de tanto teatro musical como conciertos, como este tipo de conceptos que hacemos aquí en el show. Y no había lo que te ofrecía el TEC, lo que te ofrecían las universidades, porque la UDEM también tiene su departamento, y la UR y la UNI, pero no había, y había producciones muy pequeñas, y las que había que tenían temporadas largas, pues eran producciones que en lo personal yo nunca hubiera estado. O sea, a mí nunca me hubiera gustado estar en una producción de teatro que a lo mejor los temas que se tocaban en
en las obras pues no iban conmigo, ¿no? Entonces yo decía, tiene que haber, no es posible que en otras partes de México haya, no nada más en la Ciudad de México, sino en otras partes de México, haya estos contenidos y haya giras y haya muchas oportunidades y nosotros no las podemos tener, ¿no? Entonces, de ahí surgió y empecé como a reclutar talento y luego en 2019, después de ver varios shows que me inspiraron a hacer este en particular, empezamos a crear Loud, ¿no? Que se quiso hacer como con una compañía 100% local. Y creo que esa es la mayor satisfacción que tengo al hacer Loud, que puedo proveerle a la gente que se dedica, la gente del medio artístico en Monterrey, una plataforma más y un escaparate más para demostrar su talento y que de aquí ojalá pueda salir mucha gente como ha estado saliendo, ¿no? Digo, por sus oportunidades que ellos buscan, pero sí mi intención es que aquí crezca y sea otro semillero de talentos, igual que como mis socios lo platicaron una vez ya estando en este venue. La intención de ellos también es crear un semillero de talentos aquí en Monterrey para que esto crezca y siga saliendo gente muy talentosa de aquí de la ciudad. Crear el equipo para este show ha sido todo un reto. La primera versión del show fue una versión que se hizo en un verano. Yo contaba con un equipo con la gente que estaba haciendo los eventos. Tratábamos como de hacer otras cosas. Yo cierro un trato con el venue pasado donde hacíamos el show para hacer este show y me acerco con estas personas que trabajaban para mí en esta empresa en donde hacemos los eventos y hacíamos también BTL, etcétera. Y me acerco con estas personas y se unen al proyecto como asistentes o como productores, pero no como tal el productor de meter el dinero, sino como la gente que trabajaba y hacía que el show funcionara. Posteriormente se contrató a una coreógrafa, se contrató a un director musical y ese era nuestro pequeño equipo de trabajo al principio. Con ese show hicimos shows en el 2019 y 2020 y luego se atravesó la pandemia y luego durante la pandemia hicimos ciertos shows con todas las medidas de precaución, ya cuando estaba un poquito más relajado todo el tema del COVID. Hicimos eventos privados y hicimos eventos online. Toma 3. Me hablan de este venue y me dicen, oye, queremos hacer una temporada y a final de cuentas hacer una temporada es lo que yo siempre había querido hacer, ¿no? O sea, estar fin de semana tras fin de semana haciendo presentaciones. Y después de un par de meses de negociaciones, llegamos a un acuerdo y decidimos que sí. Esto fue hace un año. Y decidimos que sí, le dimos para adelante. Querían un equipo de producción mucho más... Con mucho más peso, con más experiencia. Al final de cuentas, yo soy un productor nuevo y acabo de empezar a tirarle a lo grande, ¿no? Por así decirlo. Y el equipo que yo tenía eran igual que yo, pues éramos todos nuevos, ¿no? Entonces, al momento de crear este nuevo equipo, platicando con los productores nuevos, mis productores asociados y yo, optamos y decidimos conformar un equipo nuevo. Y le hablamos al maestro Miguel Sahún, que yo había trabajado con él desde prepa, lo conozco desde hace más de 15 años, le tengo un gran cariño y le hablamos para que fuera el director coreográfico, al maestro Guillermo Palacios, quien fue director del ensamble del TEC, no mío, sino ya cuando yo me gradué del TEC, él fungía como director general del ensamble y él en ese entonces también, o sea, bueno, cuando yo estaba también trabajaba en el TEC, no como director general, sino como director vocal y musical. Entonces yo ahí lo conocí a Memo, al maestro Miguel, y bueno, junto con Miguel trabaja su asistente, que es Ana Gómez, increíble también. Y entonces ese fue el equipo artístico con quien trabajamos
Y mantuvimos a Larisa Hernández, que fue quien era la primer coreógrafa del show, la coreógrafa original, para que también hiciera varias coreografías y se mantuviera en el equipo de producción del show. La música fue completamente un cambio radical. Se hizo un cambio con el maestro Memo e hicimos un gran equipo que a la fecha trabajamos muy padre y es con quienes quiero trabajar al menos de aquí a lo que me dure el show. Fíjate que con el maestro Miguel he tenido una relación muy bonita desde hace mucho. Es una amistad muy padre. Obviamente al principio, cuando yo recién lo conocí, para mí era el maestro Miguel y nada más, ¿no? O sea, era como el maestro, el coreógrafo y pues, siendo la eminencia que es. Posteriormente hicimos una bonita amistad y nos llevamos muy bien. Y ya habíamos estado platicando de hacer otros proyectos justo antes. Ya existía Loud. Él fue a ver Loud, le gustó mucho. Y estábamos platicando para hacer unas versiones de Loud en otras partes de México. Y fueron proyectos que se quedaron en pláticas porque nos pusimos al 100 a hacer esto. Y se puso muy contento cuando le dije. Era algo que a Miguel le gusta mucho hacer comercial. Entonces, era algo que él tenía muchas ganas de hacer y le entró de lleno. Le entró de lleno. Y me consta que es un proyecto que a él le encanta y da todo por el proyecto. Yo por eso estoy muy agradecido. Y él lo sabe y sabe que le tengo un gran cariño. Y yo creo que gran parte de lo que sucede aquí en este Loud, en nuestro Loud del 2022, es gracias a él. Y gran parte de que el elenco esté completo siempre y de que todo suceda como debe suceder es gracias a él, porque tiene muchísimos años de experiencia y le he aprendido demasiado. Y es algo que le agradezco a él y agradezco también a la vida por habérmelo puesto en el camino y él lo sabe, la verdad. Es un show que dura 2 horas y media, 100% en inglés. El talento son 10 cantantes, 5 mujeres, 5 hombres, 10 bailarines, 8 bailarines, 4 hombres, 4 mujeres y 9 músicos. Se presenta aquí en Dion Life Center todos los viernes, a las 9:30 de la noche. Y es un show que está diseñado para que la gente se divierta, se la pase increíble, baile, cante, sobre todo cante mientras están tomando, comiendo, lo que sea. Lo que más me pareció difícil de un show como este, bueno, de entrada es que empezamos a producir el show a la mitad de un rebrote de pandemia. Entonces, eso fue sin duda un obstáculo. El elenco, yo creo que mantener a 18 personas en ensayos constantes todas las semanas, cuidándolos de enfermedades, de COVID, de lo que sea. Y aparte, con el tema de que por COVID y por varias situaciones nos tuvimos que retrasar en la fecha de estreno, el tener al elenco con nosotros, yo creo que fue lo más difícil y es algo que también les agradezco mucho a todos ellos que se quedaron hasta el final, ¿no? El apoyo de mis papás fue siempre incondicional, siempre. Desde chiquito me echaban demasiadas porras, querían que yo cantara y que yo bailara y que yo actuara y que yo estuviera en las obras y me llevaban a los ensayos y me metían a clases de canto y me pagaban cursos y me pagaban esto. Entonces, yo creo que siempre estuvieron, desde chiquito veían que en los partidos de fútbol agarraba la tierra y la portería era mi teatro. Yo creo que sabían y dijeron, pues, ¿para qué lo forzo a que juegue fútbol, no? Entonces mejor dijeron, vamos a apoyar su talento y vamos a hacer que él crezca en lo que le gusta. Siempre supe que quería hacer algo relacionado con el show business. Siempre. No sé si fue a lo mejor una vez que fui a alguna inauguración de una temporada de Los Rayados, que vi como fuegos artificiales o probablemente algún show en Disney o algo así. Siempre lo tuve claro, nunca fue como, wow, quiero hacer esto.
he ido descubriendo cosas que quiero hacer a lo largo de mi vida, como cuando descubrí el teatro musical, cuando descubrí que podía hacer otro tipo de shows y no nada más musicales. Creo que eso ha sido, no tanto como un momento de que, wow, vi a Barney en vivo y ahora quiero hacerlo. No fue así, no fue por ahí. Que sí he tenido mentores, muchos. Creo que no considero a una persona como mi mentor o mi mentora. De cierta manera, todo el mundo ha sido mi mentor o mis maestros con los que he estado trabajando durante muchos años han sido mentores de alguna u otra forma. Miguel Sagún definitivamente es mi mentor ahorita. Le pregunto todo, o sea, todo lo paso por él para que me diga, para que me dé hasta cierto punto su aprobación o me dé su opinión. Pero también tengo muchos otros maestros, Luis Franco en el TEC, Hugo Garza Leal, que también me ayudó muchísimo en el TEC. Muchos, o sea, mis mismos papás que me daban como sus consejos en el ámbito de negocios, que no están tan adentrados en el mundo artístico, pero mi papá al menos de que hazle así o hazle así. Son muchos mis maestros de Los Ángeles. Siento que hasta mis amigos que me decían o me ponían hasta trabas a veces o de que no quiero ir a tu show porque no le entiendo o así, eso también de cierta manera te da una enseñanza y pueden ser también tus mentores, ¿no? Un consejo que me hayan dado que sepa que es un buen consejo. También han sido varios. Creo que uno bien importante que, de hecho ni me acuerdo quién me lo dio, pero fue algo así como, no me acuerdo ni siquiera qué decía exactamente, pero hablaba de, no importa lo que te digan o lo que te quieran tratar de hacer, si tu meta y tu idea es una, cúmplela, porque al final del día, si tú cambias por lo que la gente te dice que cambies o que hagas o que muevas, entonces ya no es tu idea, ya es la idea de alguien más. Y un consejo que también siempre me dieron, y más que un consejo es como un aprendizaje, es ser súper disciplinado en todo, y más en este ambiente es bien importante como la disciplina te da mucho, muchísimo, y para mí es súper importante. Y le puedes preguntar a cualquier miembro del elenco o del equipo de producción. Otra toma. Súper. ¿Alguna vez tuve dudas? Sí, y las sigo teniendo todos los días. Siento que si no dudamos de nuestras capacidades, luego no te la crees. O sea, si luego crees que tú puedes todo y que tú puedes hacer todo y que nada es un reto y que nada es difícil para ti, no sé, no le encuentro como sentido al todo verlo tan así de fácil, ¿no? O sea, creo que es más un tema de sí, siempre dudo, y no tanto como de mis habilidades o mis facultades, sino de puedo lograrlo, puedo hacer esto, puedo cambiarlo, puedo mover esto, puedo dirigirlo de esta manera. Es eso, pero pues al final de cuentas para eso nos preparamos, ¿no? Y para eso estudiamos y para eso vivimos haciendo lo que hacemos y después de todo se aprende. Entonces, cada vez menos lo dudo, pero sí, siempre. Me di cuenta que tenía la habilidad cuando en mis trabajos en prepa o carrera que hacía proyectos o trabajos escolares, siempre terminaba siendo yo como que el capitán del grupo y poniendo orden y tú haces esto y tú haces esto. Y por algún motivo terminaba yo siempre nada más supervisando. O sea, luego me di cuenta y una amiga con quien me gradué te lo puede decir. Me terminaba dando cuenta que yo hacía el trabajo dándoles el trabajo a los demás. Y ahí me di cuenta que era buen líder, porque nadie nunca me reclamó de que porque nunca hacía nada. Pero al final de cuentas, digo, no quiere decir que no trabajara, sí trabajaba, pero era más como este trabajo en equipo. Ajá, y siempre como que siempre fui el de arriba y el director y así. Obviamente me llevó también de encuentro con mucha gente y me trajo muchos enemigos de que pues, ¿tú quién eres? ¿Tú por qué me mandas? Pues al final de cuentas así era, y no es que mandara, es que simplemente me daba más, me sentía más cómodo haciendo eso y
y es parte de mi personalidad, supongo. Y yo creo que ahí fue donde me di cuenta que podía hacer esto. Y luego ya en los proyectos que empecé a trabajar, ya eran más como eso. O sea, pues tú qué haces, pues yo dirijo y yo produzco y yo hago. ¿Alguna vez dudé que pudiera vivir de esto? Sí. Hubo un momento donde me fui a vivir a la Ciudad de México, o más bien me intenté ir a vivir a la Ciudad de México porque quería actuar. Y al ver cuánto pagaban y al ver, tengo que pagar un Uber para ir de aquí a una audición en el sur, y yo vivía en la Condesa y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? No había manera de respaldarme. Gracias a Dios ahí tenía el apoyo de mi papá y todavía no lo batallaba como ahorita lo hubiera batallado, pero sí lo dudé, y creo que también por lo mismo quiero dar oportunidades aquí en Monterrey porque aquí no existe. Entonces es como, sí puedes vivir de esto, y claro que se puede, y puedes vivir bien, no nada más como sobrevivir, sino sí se puede vivir bien. Obviamente a mí me gusta producir, y me gusta no nada más producir el show, sino me gusta producir experiencias. Entonces, de eso nunca tuve duda de que se pudiera vivir de producir, pero de cantar y de bailar y de actuar, sí. ¿Inseguridades que tengas? Inseguridades, pues sí, muchas. Que las quiera compartir es otra cosa, pero sí tengo. ¿Qué opinas de la suerte? Sí opino que la suerte existe, pero creo que el trabajo es mucho más importante, y te da más resultados el trabajar duro que simple suerte. ¿Qué opinas de decretar? De decretar, ¿qué opino? Pues sí hay que decretar. Todo lo he decretado. Entonces sí. Y no me van a dejar mentir. Larisa, la primer coreógrafa que tuvo Loud, cuando empezamos con esto, y fue una llamada, me acuerdo, y le dije, traigo este proyecto, no sé qué, y luego y me dijo, sí, claro que sí estoy puesta. Y en una de las pláticas, en una de las juntas, me senté con ella y le dije, Loud va a ser muy grande, y Loud va a triunfar, y Loud va a emplear a mucha gente, y Loud va a crecer, y todo el mundo va a conocer Loud. Y hoy es una realidad, se está convirtiendo en una realidad. Es muy grande, es más grande de lo que alguna vez me imaginé, pero sí está haciendo lo que siempre quise que fuera, ¿no? Un proyecto muy, muy grande, muy bonito, muy padre, y que aparte a mí me llena de satisfacción, que a final de cuentas es lo único que le tiene que satisfacer. ¿Qué opinas del destino? ¿Qué opino del destino? Opino que todos tenemos un destino, pero el destino que cada uno tiene lo trabaja. No estás aquí por azares del destino, no. Yo creo que estás aquí porque tú trabajaste en tu destino, y tú decides cuál es tu destino. Si tu destino quieres que sea vivir de esto, va a ser tu destino vivir de eso. No me cabe duda. Hay que trabajar para lograr esas cosas. Toma 5. ¿Alguna vez pensé en desistir? Sí, claro. Cuando me ofrecieron unos trabajos muy importantes y con muy buena paga fuera de Monterrey. Sí, claro. Sí, pero no lo hice. O sea, no era el momento, creo, para tomarlos. No estaba desesperado de un nuevo aire o dinero. Y sí, claro que pensé. Es más, lo sigo pensando a veces. A veces digo, ¿será mucho? ¿O es mucha presión de Okis producir Loud? ¿O mucha presión de Okis producir las otras cosas que estamos produciendo? Y sí, lo sigo pensando, pero no creo que vaya a suceder. Me gusta tanto que no lo veo en un futuro. Ha sido un camino largo, muy, muy largo. Especialmente este show. Normalmente los tiempos de producción son de 1.5 meses, 2 meses, 3, cuando mucho. Y nosotros entramos en producción de este show en junio del año pasado y estrenamos en marzo. Entonces sí. Fue fácil. A veces fue fácil porque, más que fácil, disfrutable. O sea, lo disfrutaba mucho aprender de esto. Pero otras veces no fue fácil y fue muy duro, y enfrentar situaciones fuera del medio, personales
y mantenerte siempre sonriente y no pasa nada. Y hasta me llegó a tocar dar funciones yo estando muy mal emocionalmente. Y es como dicen, ¿no? The show must go on. Y sí ha sido difícil, pero fácil también a veces. Se disfrutan mucho ciertas cosas. Todos los viernes, por ejemplo, es un día muy fácil para mí. Levantarte y saber que ese día presentas un espectáculo que le tienes tanto cariño y el que le apuestas tanto. ¿Qué habilidades se necesitan para ser productor de espectáculos? Un chorro. Mucha templanza, mucha paciencia. Tienes que saber escuchar, tienes que saber escuchar opiniones. Necesitas mucha sabiduría para saber cómo manejar todo lo que te dicen. Te van a decir mil cosas, que si les gusta, que si no les gusta, opiniones. Yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal. Y a final de cuentas tú tienes que saber qué es lo más importante y qué es lo mejor para el show o para tu producción en ese caso. Entonces, creo que son algunas de las cualidades. Creo que cualquier persona puede hacerlo, no. Si a veces dudo de mí. ¿Cómo puede aprender alguien este oficio? Haciéndolo. Produciendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Puedes producir un show en tu casa, en tu escuela, en tu comunidad, no sé, haciéndolo y aprendiendo de la gente que ya lo hace. Porque este es el tipo de oficios de los cuales sí se estudia y puedes aprender muchas cosas y puedes decir, yo ya estudié la carrera de showrunner, por así decirlo, pero hasta que no corras un show o una producción, no vas a aprender, porque ahí está el verdadero rush y los verdaderos problemas. No nada más lo aprendes en una escuela o porque alguien te lo enseñó. El consejo que le daría a alguien que quiera ser productor de espectáculos más que de eventos es que hagan todo lo que ellos piensen hacer para llegar a producir el espectáculo que ellos quieren. Como productor de eventos es diferente porque productores de eventos tienes un cliente normalmente y tienes que hacer lo que el cliente te pida. Cuando produces un espectáculo normalmente, bueno, al menos en mi caso, yo he producido solamente espectáculos que me gustan a mí, que me dan satisfacción a mí y que aparte me dejan dinero a mí. Entonces, hacer lo que tú crees que te va a ir bien, obviamente, y que tú crees que va a funcionar para tu satisfacción y para que lo que tú quieras hacer, en este caso, un show, sea exitoso. ¿Ha sido lo que esperabas? ¿Qué? ¿Ser productor de espectáculos? ¿Ha sido lo que esperaba? Sí, y también me ha sorprendido con cosas nuevas. Si tuviera que hacer un meme, pues el típico meme de expectativa realidad, ¿no? Cuando tú te esperas un show y ves esto que está aquí atrás y esta es tu expectativa, pero la realidad es que detrás de esto y detrás de un logotipo y un póster y una venta de boletos en internet hay un trabajo increíblemente arduo atrás de mucho tiempo y yo pondría, no sé, como una foto de esto y del show y atrás pondría una foto de literal una guerra. O sea, porque es una guerra contigo mismo, una guerra con la producción, una guerra y no guerra mala, sino siempre hay como un gran caos y al final todo se junta y se hace una producción bien bonita que deja de ser guerra y deja de ser caos y ya es más que un caos, un resultado padre. ¿Cómo creo que alguien puede encontrar su vocación? Experimentando. Creo que experimentando es la única manera en que puedes verdaderamente saber qué es lo que te gusta y saber si esto que estás tratando de hacer te gusta o si no. Aventándose a hacer las cosas. ¿Hobbies? Hobbies, sí. Mi hobby es mi trabajo. Entonces, sí, también me gusta mucho viajar. Y me gusta mucho... Sí, creo que mi hobby más grande es viajar, Me gusta mucho, trato de hacerlo. ¿De este show? Una anécdota. De este show hay muchísimas. Creo que la más padre la acabo de vivir esta semana.
platicando con una reportera del norte, me cuenta y me dice que estamos platicando, ¿cuándo voy a ver Loud? Que sí, que esto. Y me hizo clic que ella fue la primera que me acercó a mis socios productores de esta versión del show hace 3 años. Entonces, como que el full circle, ya sabes, de sí es cierto, tú nos presentaste, es una anécdota padre, se sintió bien. Y todas las veces que he escuchado que alguien está hablando del show, la vez pasada fui por un café a una cafetería de aquí cerquita, donde va mucha gente y gente de mi target al que va dirigido Loud. Y yo estaba en la fila y en la fila hay unos sillones de este lado, unas sillas. Y estaba escuchando, yo estaba en el celular y estaba escuchando que le estaba platicando una de ellas, eran 2 chavas, una de ellas a la otra le estaba platicando de que no, es que el fin pasado fui a ver un show que está aquí, y estaban hablando de Loud. ¿Y qué show es? ¿O dónde compró boletos? Algo así le preguntó. Se llama, y luego me da mucha risa que le dicen Loud o cualquier otra variación del nombre de Loud. Se llama Loud y está ahí en Plaza de San Agustín y esto y lo otro. Y estuvo padre. Está padre cuando alguien reconoce tu trabajo y no sabe quién eres. Me ha pasado también que me preguntan a mí de que, pues de hecho hay un show que se llama Loud y que lo presentan y así. Y está chistoso porque a veces ya ni siquiera les digo, sí, es mío. Ya a veces les digo de que, qué padre, lo voy a ir a ver. Entonces está interesante, sí está padre. Y yo creo que aparte muy satisfactorio. 5, 4, 3, 2. Toma 6. Ventajas. Bueno, para mí ha sido conocer a mucha gente y conocer a mucha gente que admiraba antes. Eso para mí es una ventaja. ¿Desventajas? Desventajas, que te agarras a mucha gente en contra. ¿Algún libro que todos deberíamos leer? Lo acabo de leer y es muy bueno. Se llama The Ride of a Lifetime, de Bob Iger. Buenísimo. Una frase me la enseñó un maestro y esa misma me acuerdo muy seguido cuando tengo un tema. Un maestro en Los Ángeles me enseñó y siempre me decía, the work is the work is the work. Entonces para mí el trabajo es el trabajo y es el trabajo. O sea, muy aparte de tu vida personal, muy aparte de tus relaciones con la gente, es el trabajo. Y para mí esa cultura de trabajo es bien importante. ¿Compartir? ¿Algún aprendizaje de vida? Perseverar y no dejar las cosas a medias, creo que ha sido el mayor aprendizaje de vida. Yo dejaba antes, veía que no me sentía cómodo o cualquier cosita que pasaba me salía y dejaba eso por la paz. Y hasta que no le terqué y lo hice en grande, logré cosas. Mi mensaje final es, si quieres hacerlo, hazlo. Te van a decir que no y te van a decir yo soy mejor que tú y te van a decir tú no eres nadie y tú qué y tú no sirves para esto y yo llevo haciéndolo años. Pero te lo digo, te lo digo yo, literal, si lo quieres hacer, hazlo, porque si no lo haces nunca vas a saber si puedes o no. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Hacerlo y tratar de hacerlo bien y siempre hacerlo de una manera digna y de una manera correcta. Sería como yo les recomendaría que hicieran las cosas. Muchas gracias, Fer. No, gracias a ti. Muy amable. Madison 111 presentó Cuando yo sea grande.